Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Bienvenido seas a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, y paz sea para tu casa y para toda tu familia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y continuamos semana a semana espigando, amén, y estudiando las promesas de Dios. Y viendo que en todo lo que estamos viendo hasta ahora, valga la redundancia, vemos que Dios siempre cumple sus promesas, amén, porque sus promesas son sí y en Él amén. Así que este tiempo podamos ser fortalecidos, no perder la esperanza ante situaciones, circunstancias o enfermedades o de cualquier índole que pueda existir en este tiempo o en el mundo, todo lo que sucede. No podamos perder la esperanza. Dios nos retarda su promesa, aún en ese sentido, y rescatando ese principio de esa porción que dice también Pedro, sino aunque la tengamos por tardanza, dice que el Señor es paciente, amén, y lo que el Señor quiere enseñarnos también es paciencia, amén, que podamos aprender a esperar en Él, amén, como dice también el libro de Romanos, ¿no? Porque si esperamos lo que vemos, pues ya no es esperanza, pero si esperamos lo que no vemos, wow, eso sí, realmente es luchar, amén, y tener una fe, esperanza contra esperanza. Así que leamos, por favor, dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a comprender, Señor, tu palabra, sea una palabra que nos anime, Señor, que conforte nuestra alma, pero que también nos lleve, Señor, a la exhortación para ser corregidos, Dios, y amonestados para poder, Señor amado, entenderte y conocerte. Te pedimos que tu Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad y, Señor, y nos lleves tú, mi Dios, a camino de rectitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira qué hermoso es que cuando dice que ya somos nosotros, formamos parte de la naturaleza divina, está hablando a los hijos de Dios, está diciendo que también nosotros podamos poner diligencia a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, es decir, habla de que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente tiene importancia. Y hoy la promesa que vamos a ver es que Dios nos da paz. Y para ello quiero que vayamos prestando atención y vamos a ir catalogando de qué paz se refiere. Amén. Para que nosotros no caigamos en un error, se puede decir, de que esperamos que Dios haga todo y que nosotros pues no hagamos nada. El Señor Jesús bien dijo que nosotros podamos enfocarnos en lo eterno, amén, que no nos enfoquemos, dice, en la comida que perece, sino que a lo que dice vida eterna permanece, es decir, enfocados en lo eterno. Y si realmente estamos enfocados en el Señor, ponemos diligencia en nuestro caminar diario, de entrada te digo, vamos nosotros a poder tener y obtener esa paz que Dios nos las quiere dar en Cristo Jesús. Y es bueno que también podamos diferenciar que una cosa es tener paz para con Dios, que lo tenemos ya todos los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios por medio de Cristo, tenemos ahora paz para con Dios, reconciliados ya estamos con Dios, amén, ya no somos enemigos sino amigos y podemos estar constantemente y entrar en cualquier oportunidad al trono de la gracia, la misma presencia de Dios. Tenemos ya paz para con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por su muerte y su resurrección. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
está reservado también para aquellos que son hijos de Dios, para los que aman a Dios. Y es algo que tenemos que ver, porque la paz no es como el mundo lo pinta, que es ausencia de problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a tener siempre problemas, siempre aflicciones, siempre situaciones difíciles. Y la paz no es ausencia de problemas. Así que eso vamos a ir comprendiendo el día de hoy. Amén. Y todo esto, lo que estamos viendo en esta serie de las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas, dijimos es para que no perdamos el enfoque, no perdamos la esperanza, que Dios lo que prometió lo cumplirá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay promesas incondicionales, como ya lo habíamos aprendido, y también hay promesas que son condicionales, en el sentido, que también lo vamos a ir viendo bíblicamente, en el sentido de que nosotros debemos también ser diligentes. Amén. Y en esta promesa que la vamos a ver hoy, vamos a ver que Dios también no demanda, pero sí es una actitud que todo hijo de Dios tiene que hacer. A veces la fe está dormida, no es que perdemos la fe, sino que la fe está dormida, así como cuando Jesús estaba en la barca, creían que estaba dormido él, pero quien estaba dormido, la fe dormida era de los discípulos, amén, porque no se duerme, dice el que nos guarda, dice la palabra del Señor, amén. Entonces, es bueno siempre tener la esperanza que Dios va a cumplir sus promesas, como el Salmo 126, y que en nosotros también haya humildad, sinceridad, un corazón sencillo, tener sencillez de corazón, como aquel leproso que vino y agradeció al Señor, y no los 9 que eran judíos, que se sentían merecedores. Y algo que nos va a causar problemas o entrar a una amargura, a enojarnos con Dios, es pensar que nosotros somos merecedores de que Dios tiene que cumplir porque tiene que cumplir. Más al contrario, no merecíamos nosotros salvación y Dios en su infinita misericordia, como dijo Pablo, yo era blasfemo, perseguidor y fui recibido en misericordia. Nadie de nosotros era merecedor. Por eso que ese samaritano que vino en agradecimiento es la condición en la cual tenemos que estar nosotros todos los días para que Dios también pueda responder, porque aquel que vino en agradecimiento, Dios le dijo, tu fe te ha salvado. A los otros los habrá sanado, como en ese tiempo puede sanar a muchos, pero aquel que no responde en acción de gracias, como lo vamos a ver, amén, Dios no hará lo que el total que debe hacer en cada uno, si realmente respondemos correctamente a su amor y a su favor. Entonces, vayamos a estudiar esta promesa, y lo dijo nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan 14, Evangelio según San Juan 14, verso 27. Dice la palabra: la paz os dejo. Esa paz habla eirene en griego, que también es similar al shalom, que lo vamos a estudiar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, habla de Satanás, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aquí en el contexto está hablando el Señor Jesús de la promesa del Espíritu Santo, y no es casualidad, por ejemplo, en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, entre una de ellas dice que es paz. Es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, que ahí ya vamos a ir contrastando, amén, quiénes son los que realmente sienten la paz que solamente Dios la puede dar, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Es aquel que vive en el Espíritu, aquel que también tiene al Espíritu, un poquito ya así resumiendo. Pero dice ahí que también hay alguien, un príncipe, dice ahí, de este mundo, que igual va a causar
muchas cosas. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Cuando en el libro de Job dice que Satanás se paseaba y cuando viene a la presencia de Dios, Dios le pregunta: ¿y de dónde vienes? De pasear y de rodear la tierra. Es decir, ahí anotamos que es el príncipe de este siglo. Amén. Pero él no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, nada nos puede separar del amor de Dios, ni nada puede tampoco robar la paz que solamente Dios da para con sus hijos. Amén. Ok, entonces ya vamos a ir viendo. ¿Y por qué tocamos el tema de Jesús? Porque Jesús mismo, encarnado, Dios encarnado, siendo 100% hombre y 100% Dios, vamos a ver que es nuestro ejemplo a seguir, que Él mismo tenía también esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardaba también su corazón y sus pensamientos, porque vamos a notar que Él mismo estaba consciente de toda la aflicción que iba a pasar, y aún así, Él tenía paz. Pero es Dios, claro que sí, pero no olvides que era 100% hombre, amén, y aún Él dice que sintió todo lo que nosotros sentimos en el sentido de aflicción, de necesidad, amén, pero por eso que Él es el quien puede entender, es el sumo sacerdote, amén, porque Él fue, dice, tentado en todo, pero sin pecado, y habla de que ha pasado las mismas situaciones, y te hablo de debilidades, necesidades, aflicciones, no inmoralidades, amén, porque Cristo nunca pecó, y ahí también ya lo habíamos visto con esa doctrina de la impecabilidad de Cristo, amén, que es otro tema. Muy bien, entonces, la paz, dijimos que el mundo lo define, es ausencia de problemas, es decir, no la ausencia de problemas, o tú ya me entiendes, ¿no? Que esa paz para todos los que creen que no tengo que tener problemas, quiero paz, no quiere, es decir, quiere evitar situaciones difíciles, quiere evitar aflicciones, y para ellos eso es paz. Pero la paz que ofrece Cristo en los conflictos es paz que sobrepasa todo entendimiento, es paz aún en medio de la adversidad, es paz que excede todo conocimiento humano, es la paz que solamente Dios la puede dar. ¿Te acuerdas cuando David decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado? David lo está diciendo en un contexto donde estaba él en ese mismo momento en guerra. ¿Cómo alguien puede tener paz cuando las situaciones están adversas o hay dificultades o aún vivimos en tiempos de guerra? ¿Cómo podemos tener paz? Por eso que es necesario que entendamos que es una promesa de Dios, que Dios en Cristo nos da su paz. Amén. Entonces, la paz que ofrece el mundo es comparado más o menos con las falsas enseñanzas, es decir, que tienen droga, es decir, que tienen un efecto solamente de días, que a veces uno consigue algo porque está intranquilo y quiere paz, porque también Irene, esa palabra paz en griego habla de tranquilidad, habla de unidad, pero uno a veces quiere paz solamente que ofrece el mundo. Jesús dijo, yo no doy una paz que ofrece el mundo, yo no la doy como el mundo la da. Confiad, yo he vencido al mundo. Por eso que aquí hay que entender claramente esto, amén. No es una droga que solo tiene un efecto de días, sino que es un gozo, y ese gozo es según Dios, que es el resultado y fruto de la obra del Espíritu Santo, amén. Por eso que Pablo mismo enfatizó en Filipenses 4:6, lo vamos a leer después, amén, y en ese contexto habla regocijaos, y nuevamente repite regocijaos. Dice ahí que sean conocidas vuestras peticiones, por nada estéis afanosos. Ya vamos a llegar a ese momento, ¿ok? Entonces esa paz hay que vivirla, esa paz que Dios da. Y se la vive cuando vivimos en el Espíritu. Por eso te decía que esa paz también llega a ser una virtud del fruto del Espíritu. ¿Y quién vive en el Espíritu? Solamente el que ha nacido de Dios. Amén. Entonces también podemos ver que el gozo, que es producto de una droga, que también lo vemos en una enseñanza X, tiene efecto de días, pero el gozo que es según Dios es resultado y fruto solamente de obra y obra del Espíritu Santo. Amén. Eso permanece para siempre y eso no lo puede dar el mundo, ¿ok? Entonces ya habíamos puesto diferencias, que es tener paz para con Dios, y ahora estamos entrando a la paz que solamente Dios nos las puede dar.
¿Cómo podemos nosotros vivir tranquilos? Amén. ¿Cómo podemos estar en unidad con Dios sin que nada de lo que suceda, aún una crisis, aún algo que se avecina, o cuando se dice en esta nación que pronto vendrá un terremoto, cómo yo puedo tener una paz sin que me afecte las malas noticias? El que confía en Dios dice no tendrá temor de malas noticias. Por eso que en ese sentido vamos a anotar algo muy especial, ¿ok? Vamos a la raíz, por favor, a Isaías 26:3, que también parte de aquí esta promesa. Isaías, que de aquí también Pablo igual llega a usar para escribir Filipenses 4. Isaías 26:3. Dice la palabra del Señor. Y quiero que veamos el contraste. Amén. Dice ahí que nosotros ya formamos parte de la naturaleza divina, tenemos la naturaleza divina, decía Pedro, amén, y que pongamos nosotros diligencia, es decir, y eso no nos dejará estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando ponemos diligencia, ¿en qué? Ponemos diligencia para poder tener paz con Dios. Y ahora sí veamos, dice, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira bien acá, mira ese contraste, amén, para aquellos que perseveran en ti, para aquellos que confían en ti. Confiad, dice ahí, en Jehová perpetuamente. Y sabemos que mientras transcurren días angustiosos en los que vivimos, días agitados, que desencadenan al fin de la historia, Dios va a guardar en completa paz, dice ahí, al remanente que permanezca firme y fiel a su Señor. Ese es el contexto de este pasaje de Isaías. Entonces, en tiempos de angustia, yo debo esforzarme, amén, de manera constante, de tener una mente enfocada en Dios. ¿Cómo? En oración, tener confianza, tener esperanza, amén. Por eso que ahí contrasta, si notas bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi mente debe estar enfocado en lo eterno, no en las cosas de la tierra. Jesús dijo, ¿verdad? Ocúpense en lo que a vida eterna permanece, no en la comida que perece, no en las cosas que son temporales. Y si mi mente está ocupada, ya de entrada ahí vemos, mi mente es diligente, mi corazón de poder confiar en el Señor y poner diligencia a estar en las cosas que a Él le agrada, pues dice, Dios va a guardar en completa paz esa vida, amén. Y sabemos que tener esa confianza en el Señor, es decir, no nos va a defraudar, amén. ¿Por qué? Porque Cristo es una roca inamovible, es el fundamento firme y seguro. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice la palabra del Señor, en las tribulaciones. Notemos ese salmo, Salmo 46:1 en adelante, y en todos estos pasajes notemos el contraste, amén, que Dios nos da paz, pero aquel cuyo pensamiento en Él persevera, amén, aquel que en Él ha confiado. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Ahí habla de tranquilidad, podemos tener paz. Aunque la tierra sea removida, es decir, aunque haya terremotos, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque haya cataclismos, o aunque haya en el sentido también político, o en el sentido social, no temeremos, dice ahí, porque Dios es nuestro amparo, dice ahí, y nuestra fortaleza en las tribulaciones, nuestro pronto, dice ahí, auxilio. Y si leemos también el Salmo 27, notemos aquí, 27, 3 y 4, dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo podemos tener esa paz? ¿Cómo no podemos temer y tener miedo? Es decir, aun cuando dice se levantan contra mí, aunque hay situaciones o hay angustiadores, y el Señor promete también en el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios igual te honra en presencia de aquellos que te están angustiando. Pero ¿cómo es esto posible?
Verso 4. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si notas, en todos estos pasajes vemos en ese espíritu, en el mismo espíritu, amén, la contraparte. No lo vamos a llamar así, pero para que podamos entender que mi vida, mi mente, mi corazón tienen que estar enfocado en Dios y en lo de Dios. Dios va a guardar en completa paz, va a traer tranquilidad, vas a estar unido a Dios sin temor a malas noticias si tus pensamientos perseveran en Él, porque solamente en Él has confiado. Amén. Si ya vas notando todo esto. Amén. Entonces, confiar, creer es muy importante. Amén. Y dice ahí que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levante en guerra, yo estaré confiado. Dijo el Señor, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, mi mente, ¿en qué está enfocada? Mi mente hoy en día está muy afanada y turbada, así como Marta, o como aquel rico insensato que llegamos nosotros a afanarnos aún de lo que va a pasar al año que viene, cuando no podemos nosotros controlar cosas grandes ni chicas que ya vamos a llegar ahí. Es decir, es inútil. Nosotros tenemos que depender de Dios porque el plan de Dios y el propósito de Dios va a cumplirse en tu vida. Y nosotros no podemos afanarnos y estar en ansiosa inquietud. Por eso dice ahí, por nada estéis afanosos, dijo Pablo, ni estén en ansiosa inquietud, o en otra versión dice eso. Oren por todo, no se preocupen por nada, dice la Nueva Traducción Viviente. Si notas ahí, no se preocupen por nada, oren por todo. En otras palabras, está diciendo tu mente en qué está enfocado. Si estoy enfocado en el problema, obviamente no voy a tener paz ahí de Dios en mi vida. Pero si me enfoco en Dios, que Él tiene el control de todo, yo voy a obtener esa paz que solamente Dios la puede dar. Amén. Porque en Cristo está nuestra fortaleza. Notemos también este otro pasaje, que igual es en ese mismo espíritu. Primera carta de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, sed sobrios y velad. Pero dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y después de ese texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora dice, como aquel samaritano que vino y le agradeció al Señor después de que Él lo sane, Él se humilló bajo la poderosa mano del Señor. Humildad. Es necesario que nos humillemos delante del Señor, pero lamentablemente vivimos en un mundo lleno de afán. Por eso estamos ansiosos como el rico insensato. Y no sabemos que Dios tiene control de todo, que Él es Padre. Amén. Y Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, como dice Mateo 6 y Lucas 12. Amén. Nunca nos va a dejar a la deriva. Amén. Entonces dice ahí, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Esa palabra humillarse habla de humildes de bajo grado, es decir, bajo hasta el suelo. Es decir, que Pedro está diciendo que depositemos en Dios toda ansiedad. Y eso significa entregarle el control a Él de toda nuestra vida. Es decir, colocar nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Es algo que Dios me mostraba. Tú conoces bien el arca de Noé. Todo lo que el Señor le dijo que haga a Noé. Y luego construyó el arca y se demoró ahí el tiempo que tenía que ser, creo que 100 años. Pero vemos también el otro lado, el arquilla de juncos, también calafateado de la misma manera de Moisés, donde puso ahí su mamá Moisés y por todas las noticias que estaban recorriendo ahí la nación, que iban a matar a los niños. Pero esa palabra arca y arquilla es la misma tanto de Moisés como de Noé, porque déjame decirte, en ambos nadie conducía esas naves, nadie conducía esas arcas. Y hay algo que hay que aclarar, no eran barcos, un barco tiene un timón, pero una arquilla solamente era dirigida por Dios. Por eso que si notas, ni lo pequeño de esa arquilla de juncos de Moisés, ni lo grande de ese arca de Noé, es decir, no podemos nosotros tomar control de eso, ni de lo pequeño ni de lo grande, sino dejarlo a Dios, que Dios
es el que está en control, es el capitán, amén, de nuestra embarcación. Y Cristo, dice la palabra en Hebreos 6, que es el ancla seguro y firme para nosotros, que nos va a llevar a puerto seguro. Por eso que si nos encomendamos al plan y al propósito de Dios, yo no tengo por qué estar en ansiosa inquietud, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, como vino el samaritano agradeciendo a Cristo, amén, y con ruegos, amén, por nada estemos afanosos. Y ahí vamos a llegar, que después también dice, piensen en lo que tiene buen nombre, piensen en lo que es digno de alabanza. Entonces, si mi mente persevera en Cristo, persevera en Dios y en lo de Dios, yo voy a ser guardado en completa paz de Dios, voy a vivir tranquilo. Amén. Para que también lo tomes nota. Vamos a ese pasaje entonces de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4. Amén. Dios es bueno. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, por lo demás, hermanos, en otras palabras, por lo tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces, ¿qué preocupaciones nos están agobiando para que estemos ansiosos? Pongamos todo en las manos del Señor. No haya queja, sino oración. Haya descanso en Dios. Acerquémonos con ruegos, dice ahí, y acciones de gracias. ¿Qué te está preocupando? ¿Te preocupa otra pandemia? ¿Te preocupa un terremoto que dicen en las noticias que va a venir a esta nación? Es decir, todo eso ha pasado en generación y también todo eso se tiene que cumplir. Amén. Todo tiene que pasar, pero no es el fin todavía, dice la palabra del Señor. Dios nos da la oportunidad, te da la oportunidad de respirar. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:2 en adelante dice que cuando venga el Señor, amén, y el Señor está cerca, amén, dice que no nos va a sorprender. Y esto es a los que son hijos de luz, pero sí va a sorprender a los que están durmiendo y no velan, es decir, no son diligentes. Los va a sorprender, dice ahí, como ladrón en la noche, pero los que confían en el Señor y descansan en Él, no va a ser sorpresa. Por eso lee ese pasaje para que lo puedas comprender. Amén. No nos va a sorprender todo lo que está sucediendo en el mundo. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Amén. Y llegará en el día tan anhelado que esperamos que podamos recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Pero Dios es paciente todavía para que muchos procedan al arrepentimiento, dice, y no se pierdan. Notemos en esta carta de Filipenses, empieza diciendo regocijaos, gócense. Alguien, en este caso el apóstol Pablo, que estaba en prisión, pero su corazón no estaba preso. Puedes estar en diferentes circunstancias, dificultades o hasta aún enfermedades, pero no estás preso. Es decir, espiritualmente hablando, puede haber gozo. Amén. Ahí vemos Pablo, que en Hechos vemos en la cárcel de Filipos, cómo con Silas alababan a Dios estando en el cepo, estando aprisionados, maniatados, podían cantar himnos a Dios. Es decir, había gozo, y el gozo no es una felicidad pasajera que depende de las circunstancias. Por eso que la paz que Dios da no es como el mundo la da, ausencia de problemas, no, sino que es una tranquilidad, es un gozo permanente, amén, es un contentamiento en el Señor que está cimentado en Él, amén, porque Él es soberano. Por eso que el gozo siempre acompaña a los cristianos y la paz también acompaña a los cristianos aún en tiempos difíciles, amén. No podemos dejarnos vencer por la preocupación, ya sea el negocio, ya sea el trabajo, la familia, afanes o lo que pase en este tiempo.
estas personas siempre vivían en el shalom de Dios, que es la misma palabra, Irene en griego y shalom en hebreo, que habla de plenitud, que puede haber una plenitud total en Dios. Amén. Y esa paz, dice que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus corazones y tus pensamientos. Amén. Entonces la solución para dejar de preocuparnos por todo lo que nos inquieta es orar por todo. Y eso enseña la palabra de Dios. Amén. Orar por todo, porque esa es la voluntad, dice ahí, de Dios. Amén. Den gracias a Dios por todo. Amén. Entonces cuando dice ahí que la paz de Dios guardará, esa palabra guardará da la idea de una acción protectora de soldados que custodiaban la puerta de una ciudad, es decir, desde el interior de la puerta. Y entonces si nosotros oramos y no estamos en ansiosa inquietud, sino que ponemos en ruegos y en acción de gracia a Dios, cuando oramos y entregamos esas peticiones a Dios, la paz de Dios va a montar guardia a la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para evitar que el miedo nos invada, para que no exista ansiedad y no exista estrés. Aún en medio de pruebas y situaciones fuertes, cuando oramos y entregamos todo a Dios, Él puede dar una paz que trasciende el entendimiento humano. Por eso que esa paz en medio de una prueba es tan impactante que sobrepasa todo entendimiento, y en Cristo Jesús solo el pueblo de Dios puede experimentar esa paz. Esa paz de Dios guarda nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces ahí en Filipenses de 4:8 en adelante dijimos, ¿verdad?, que nosotros ahora pongamos diligencia. Diligencia, dice ahí, que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en todo lo justo. Y ahí Pablo está escribiendo esa carta mientras estaba en prisión, es decir, mientras esperaba una sentencia. Es decir, estaba lista la sentencia y aún él así podía tener paz. No ansiedad, no preocupación, no ataques de pánico, sino paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y por eso dice, concéntrense. ¿Qué dijo el Señor? Amén. Es decir, en Isaías mismo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo, en esto pensad, está contrastando el mismo pasaje, amén. Y para la audiencia esto era algo que conocían ellos, ¿sí? Amén. Y aquí el Señor por el Espíritu nos revela, dice ahí, concéntrense. Y esa palabra en griego es logizomai, que significa estimar, guardar, considerar, tomar en cuenta, pensar. Ocúpense en lo que a vida eterna permanece, dijo ahí el Señor. Por eso que Pablo está enumerando cosas que deben inspirar la adoración a Dios y el servicio a los demás. Es decir, tanto vertical como horizontal. Nuestra comunión con el Señor, así como una cruz. Amén. Nuestra comunión con el Señor, amén, que sea excelente, y también nuestra relación con lo que nos rodean. Amén. Porque también la palabra de Dios dice en cumplir nuestros deberes cristianos, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es un deber que nosotros tenemos. Podemos tener quietud, podemos tener tranquilidad y unión con Dios, con Cristo y con nuestros hermanos, cuando también ponemos diligencia en lo que respecta de ustedes, estén en paz, dice ahí, con todos. Por eso dicen esto, pensar lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo que son cosas excelentes y dignas, dice ahí, de alabanza. Entonces en todo esto vemos a Cristo, son cualidades de Cristo, amén. Es decir, enfoquémonos solamente y pongamos nuestra mirada solamente en Jesús, amén. Ahora dice ahí también, ¿no?, que podamos nosotros concentrarnos en lo que realmente tiene importancia. Por eso luego dice, ¿no?, lo que han aprendido de mí, lo que vistes en mí, esto haced. Concentrémonos en lo que realmente trae alabanza a Dios, amén, en lo que realmente es importante, y esa paz que solo Dios la puede dar, va a guardar tus pensamientos y tu corazón, amado hermano, amado amigo, amada amiga, amén. Ok, entonces, luego dice, ¿no?, entonces, ¿cómo podemos nosotros tener paz? Es decir, y no estar ansiosos ahí en ansiosa inquietud, valga la redundancia, es decir, oren por todo y no se preocupen ahí por nada. Díganle a Dios todo lo que necesitan, dice esa versión Nueva Traducción Viviente, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No haya quejas, sino alabanza. Y la paz, dice ahí, de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Por eso que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que contra mí se levante guerra, yo, dice ahí, estaré confiado. Amén. Entonces, aún en medio de prisiones y cadenas, que eso representa tribulación, pruebas, persecución, dificultad, podemos también alabar y bendecir al Señor, como lo hicieron Pablo y Silas en el calabozo. Esto en Hechos 16. Ahora sí, para terminar, retomemos por favor a Juan 14, 27. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Él mismo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo me concentro en lo que te agrada. Y aún Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, sabiéndote, estando en esta tierra como 100% hombre, nuestra condición, es decir, vemos que también Él mismo estaba en un momento en el Getsemaní angustiado, porque ahí estaba, sabía lo que iba a pasar. Y Él mismo dijo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Notemos ahí también la condición de nuestro Señor en el Getsemaní, que Él estaba ahí angustiado, pero el hacer la voluntad de Dios, eso lo guardaba en completa paz, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios va a guardar tus pensamientos y tu corazón, porque estás haciendo lo que realmente a Él le agrada. Amén. Entonces esa paz, dijimos, es eirenen, tranquilidad, unidad, no es ausencia de conflictos ni de dificultad. Ahí mismo Jesús sabía lo que iba a suceder, por eso dice ahí, no estén ustedes turbados. Dice ahí, ¿no? 14:27, leamos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor sabía que nosotros también íbamos a pasar turbación, iba a haber miedo también en muchas situaciones, pero no podemos turbarnos. El Señor ha vencido ahí al mundo. Amén. Ahora entonces, en medio del dolor, del sufrimiento, la injusticia, Jesús confiaba en el Padre y por eso podía avanzar sin temor en el camino que tenía por delante. Nosotros de la misma manera, nuestro ejemplo a seguir es Cristo, y Él mismo también, sus pensamientos, su corazón fueron guardados porque Él se concentraba en Dios, en el Padre, se concentraba en lo que realmente era digno de alabanza. Y nosotros, si lo hacemos, también nuestros pensamientos serán afirmados y seremos guardados en completa paz. Amén. Luego ahí también habla del príncipe de este mundo, que dijimos es el diablo, que continuamente está ahí queriendo sembrar discordia y engaño. Siempre va a engañarnos con muchas cosas y siempre va a traer discordia para que no vivamos en paz. Por eso que la paz de Dios hay que vivirla. Amén. Y se la vive, dijimos, cuando vivimos en el Espíritu. Porque esa paz que Dios da, amén, es el misma parte del fruto del Espíritu. Amén. Que nosotros ya lo tenemos como hijos, pero muchas veces por estar turbados, por estar con miedo, no vivimos en el Espíritu, sino damos lugar a la carne y por ende viene la ansiedad, por ende no actuamos como hijos, como en aquella parábola de rico e insensato. El Señor quiere que vivamos como hijos, no como aquellos que todavía no lo son o no lo éramos antes, sino que ahora sabemos que tenemos un Padre que está en control de todo y Dios nos puede dar esa paz. Amén. Por eso no por nada estés afanoso, no estés en ansiosa inquietud, sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con actitud correcta, en humildad, como lo hemos visto, ser diligentes en lo que debemos hacer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y en todo esto pongamos diligencia, pensemos en lo que es digno, concentrémonos en lo que es agradable a Dios, porque dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento que en Él persevera, porque en Él ha confiado, y eso ve el Señor. Y la paz de Dios estará con vosotros. Es una promesa, pero pongamos diligencia en concentrarnos en lo eterno. Amén. Padre bueno Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre y gracias, Señor, por enseñarnos hoy y por animarnos y consolarnos. Y ayúdanos, Señor, y nos desafías, mi Dios, a concentrarnos, Señor, en ti y en tus asuntos, Dios. Y sabemos que esa paz, Señor, mi Dios, guardará tu paz, nos guardará, Señor amado, montará guardia, Señor amado, mi Dios, y guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti, Jesús. Y sabemos, Dios amado, que todos los que en ti perseveran y tus pensamientos, Señor, perseveran en ti, Señor, tú los vas a guardar en completa
paz. Ayúdanos a confiar, a esperar y a creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.